Muy buenas noches. El día de hoy les presento algunos aportes del historiador Thompson, retomando su artículo Folclore, Antropología e Historia Social. En dicho material define a la historia como un proceso cognoscitivo que se caracteriza por una serie de regularidades, continuidades y rupturas susceptibles de ser conocidas por el historiador. En esta aseveración estaríamos hablando de la historia como algo que no se mantiene estático, sino como algo que continuamente se está transformando. Y en este proceso dinámico es donde trabaja el historiador a partir de las herramientas metodológicas que dispone. Menciona algunos elementos que son importantes dentro del análisis histórico. Entre ellos nos mencionan los rituales, las costumbres, las motivaciones, el folclore, las vivencias, todas estas enmarcadas en la cultura popular. Retoma de igual manera el concepto de material folclórico, en la cual señala que este tipo de fuentes hay que trabajarlas desde una mirada crítica. ¿A qué se refiere con esto? Pues a que el historiador debe tener una actitud activa durante su análisis, ver más allá del objeto en sí, pues debe tomar en cuenta todos los factores que guardan relación con dicho objeto. Cabe mencionar en ese sentido los rituales, los cuales, según Thompson, están impregnados de la vida social, política y económica del contexto en el que se observa, que debe el historiador tener una mirada aguda para poder desentrañar toda la riqueza en ellos. Hace hincapié en aquellos elementos contextuales que muchas veces pueden pasar desapercibidos por el historiador, como son las normas no expresadas, las vivencias de los grupos sociales, las disputas, pues como él señala, son estos aspectos que muchas veces se consideran triviales, los que nos pueden brindar información valiosa durante el quehacer histórico, pues en lo que aparentemente no hay nada, se pueden encontrar elementos que nos lleven a ampliar la mirada histórica. Es acá donde igualmente nos habla de la importancia de reexaminar los materiales antiguos, es decir, darle más de una mirada para poder desentrañar la riqueza que se guarda en ellos. Es un crítico de la historia positivista, pues como él señala, esta se carga solamente de utilizar datos estadísticos, utilizar la cuantificación como una herramienta de trabajo, pero no profundiza en el análisis histórico. De ahí que muestre su rechazo a las categorías de explicación positivista y utilitarias. De igual manera, hace referencia a la importancia de la historia desde abajo, es decir, aquella que da voz a los que muchas veces son ignorados. Escuchándolos, se conocen nuevas historias que garantizan la igualdad social y enriquecen el trabajo historiográfico. De igual manera, señala que no puede haber una historia sin los humanos, pues estos son la esencia misma de la historia. Son los que crean la cultura, los artefactos, mismo que son las fuentes que le sirven al historiador para conocer el pasado. Menciona que para hacer un buen análisis de un determinado acontecimiento social, debemos tomar en cuenta el tiempo y las circunstancias, es decir, analizar un fenómeno del pasado tomando en consideración las condiciones sociales, económicas, políticas, psicológicas en las que éste sucede. De lo contrario, estaríamos realizando un análisis parcial de dicha realidad. Como toda ciencia, se apoya en otras, entre ellas en lo que es la antropología, pues es la ciencia que estudia al hombre en su dimensión social, es decir, la forma como se relaciona con los demás a partir de la cultura, en la cual se encuentran inmersas las creencias, las tradiciones, las culturas con sus normas, etcétera. De ahí que haga referencia al diálogo entre la historia y la antropología social. Diálogo que también debe existir entre los datos empíricos y los conceptos teóricos como él enfatiza, es decir, analizar los vestigios encontrados a la luz de las teorías históricas. Entre ellos podemos mencionar trabajos estadísticos, documentos, fotografías, diarios, telegramas, que nos brindan información para ampliar nuestro trabajo. Siendo partidario del materialismo histórico, hace una crítica a la forma como ésta interpreta la realidad social. Señala que lo económico no puede determinar tajantemente los cambios en la estructura social, sino que son más factores los que intervienen. Thompson señala que no pretende hallar estructuras inmóviles y aisladas, sin explicar comportamientos concretos y cambiantes en función del tiempo y las circunstancias. Aquí se puede ver que el historiador tenía clara la idea de una sociedad cambiante y es algo que debe tomarse en cuenta al hacer investigación histórica. A partir de lo mencionado, puedo señalar que brindó nuevas herramientas para los investigadores históricos de la actualidad, donde rescato el énfasis que hace
al ser que un investigador debe observar meticulosamente su objeto de estudio, que implica tener una visión amplia de lo que investiga, no dejarse llevar por apariencias y pensar que todo material, por más insignificante que parezca, nos puede dar indicios a las preguntas que previamente aún no se ha planteado. Además que su mirada desde abajo ha sido de utilidad hoy día, pues en diferentes campos del saber social se han empezado a estudiar los grupos subalternos que conforman la cultura popular. Gracias.